La economía dominicana está creciendo por debajo de su potencial. Y entonces no era necesario esa política monetaria restrictiva. Pero entonces, ¿qué sentido tiene lo que estamos mirando en la política monetaria? Porque algún objetivo específico se está buscando. El crédito es lo que representa demanda por bienes y servicios. Y el crédito es lo que crea dinero bancario. ¿Esa actitud preventiva es realmente lógica o es exagerada? Que la política monetaria está, al aumentar las tasas de interés, lo que está o es tratando de evitar que salgan capitales o atraer nuevos capitales. Continuamos conversando con el economista Héctor Guiliani Curi y ahora pasamos, señores, a la parte interna, ver el fenómeno de la inflación desde el punto de vista interno aquí en la República Dominicana. Héctor. Cuando la economía está por encima de su potencial, lo que ocurre es que los factores de producción están siendo utilizados intensamente. Las factorías están produciendo a capacidad probablemente más de un turno, casi turno y medio o 2 turnos. Y también la mano de obra se está usando de una manera intensa. Los economistas, esto no necesariamente se tiene que traducir en inflación. Okay. Y eso es bueno tenerlo claro. Lo que ocurre es que las presiones salariales, cuando la economía está por encima de su potencial, puede llevar a aumentos de salario y a expectativas muy importantes de que los precios de que la economía va a seguir caliente y que los precios van a seguir subiendo. Entonces se da un ciclo en donde los empresarios, al aumentar los salarios, también suben los precios y esas expectativas se van incrustando, ¿no?, en el quehacer diario. Y lógicamente lleva a la inflación. Ahora, lo que debemos preguntarnos nosotros, ¿está la economía dominicana por encima de su potencial de crecimiento? En este gráfico vamos a ver dos líneas, una naranja y otra azul. En un programa anterior yo había confundido estas líneas y había dicho que la economía dominicana estaba por encima de su potencial. Estamos republicando este gráfico para que se entienda mejor. Para que se entienda mejor y también para yo poder corregir el error que cometí en ese momento. Miren, ese gráfico del crecimiento potencial se hizo utilizando el dato específico de crecimiento del 2021 y también las proyecciones de World Economic Report para la República Dominicana del 22 al año 2026. Y lo que muestra el gráfico es que como hasta el 25, la República Dominicana no va a alcanzar su potencial de crecimiento. También algunos economistas han mencionado acertadamente que la economía no ha recuperado los niveles de empleo antes de la pre-pandemia. Okay. Y que por lo tanto hay mano de obra ociosa o personas que están buscando empleo y no lo encuentran. Entonces ahí nos debemos preguntar, dado el componente inflacionario importado que no está bajo el control de las autoridades, ¿se justifica una política fiscal restrictiva y una política monetaria restrictiva? En primer lugar, la política fiscal del gobierno durante el año 2021 fue una política fiscal muy conservadora. ¿Qué tienen que hacer para que no sea conservadora y pueda funcionar acorde con la coyuntura? Bueno, con la demanda de la coyuntura. Bueno, en ese momento, quizás por designio o quizás por inexperiencia, el gobierno tuvo un superávit primario, es decir, ingresos menos gastos, excluyendo los intereses. ¿Y eso es bueno o malo? Bueno, por casualidad fue bueno
porque el objetivo, si tú ves los niveles de endeudamiento del gobierno, era que querían, se endeudaron para poder gastar más. Pero por la ley de compra o cualquier otro problema, la inexperiencia en el manejo del Estado. No gastaron lo que tenían que no gastar. gastaron lo que tenían que gastar, exactamente. Okay. Y el déficit fue uno de los más bajos. En realidad, hubiese sido aún más bajo si no se da un salto en el mes de diciembre como de un 55% en el gasto de capital. ¿Qué hubiese acontecido entonces si gastan lo que tenían que gastar? Bueno, la economía estaría más cerca de su crecimiento, hubiera estado mucho más cerca de su potencial, y de su potencial, y los niveles de desempleo se hubiesen disminuido aún más. Ahora bien, viene la política monetaria. Yo creo que la política monetaria se han dado unos aumentos en las tasas de interés. El último fue este jueves. El jueves. Este jueves 31 de marzo, que subió a 5.5 la tasa de referencia de política monetaria. Medio punto más. Sí. Entonces, fíjate, ahí que muchas personas dicen, bueno, la Reserva Federal está subiendo las tasas de interés. Pero la Reserva Federal lo está haciendo en base a esa teoría del producto potencial y también lo que le llaman la tasa natural de desempleo no inflacionario. Y la tasa de desempleo en los Estados Unidos, estamos hablando de una tasa de desempleo de 3.7. La economía dominicana está creciendo por debajo de su potencial. Y entonces no era necesario esa política monetaria restrictiva. Ahora, vamos a suponer que hubiese sido necesaria, que la economía dominicana estuviese creciendo por encima de su potencial. ¿Era la política monetaria más indicada dadas las circunstancias del Banco Central y de la economía dominicana? Yo creo que no. ¿Por qué? Vamos a verlo en términos primero bueno, en primer lugar, yo creo que la política monetaria se ha tornado restrictiva más por miedo a que fuesen salir capitales de la República Dominicana que por una creencia de que eso va a reducir la presión. ¿Y qué factores podemos tener, digamos, ahí en evidencia que indiquen que los capitales se pueden espantar? ¿Aquí está pasando algo que pueda provocar una fuga de capitales? Bueno, es que ocurrió en el pasado, no en la República Dominicana, pero en algunos países de Latinoamérica, cuando la Reserva Federal apretó la política monetaria, y en la misma Rusia en esos tiempos, se dieron fugas de capitales. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa, Víctor. Los Estados Unidos están saliendo de unas tasas de interés en el mercado de la Reserva Federal negativa en términos reales y de casi cero en términos nominales. Que le aumenten 0.25 no va a causar ninguna fuga de capitales cuando tienen un rendimiento mucho más alto en la República Dominicana. Ni lo van a hacer los dominicanos, ni lo van a hacer los inversionistas norteamericanos que han invertido en dólares o los inversionistas extranjeros, y menos con un peso que se está apreciando. Es decir, si ellos vieran que hay expectativa de devaluación, ellos estuvieran diciendo, ok, si yo saco mi dinero ahora que el dólar está bajo, yo hago una ganancia y después cuando el peso se deprecie, vuelvo e invierto. Pero el Banco Central tiene reservas suficientes para mantener la estabilidad cambiaria. Y los inversionistas, ni dominicanos ni extranjeros, están pensando en una desestabilización del peso. Ahora, es muy costosa. ¿Y por qué es muy costosa? Porque el Banco Central está pidiendo desde hace tiempo que esa institución sea capitalizada. ¿Y qué significa capitalización? Significa que el gobierno dominicano va a tener que aumentarle los impuestos a la población
para hacerle traspaso al Banco Central para que el Banco Central pague intereses. ¿Y a quién van principalmente esos intereses? Van a los bancos comerciales, a las AFP y también a grupos de altos ingresos que tienen dinero para invertir. Es decir, tú estás haciendo una transferencia de recursos de la población en general, mucha de escasos recursos, a grupos de altos ingresos. Uno, hay un problema redistributivo, pero segundo también, aumenta el aumento en la tasa de interés, aumenta el déficit cuasi fiscal, porque por cada peso que emite el Banco Central va a tener que pagar una mayor tasa de interés. Su costo financiero aumenta. Aumenta. Ahora está teniendo otro costo que no se ha mencionado y que se le ha dado de lado. Los otros días se dio la controversia de las AFP con la apreciación del peso. Ah, ok, sí. Eso está que muy, hubo muy caliente. Una pérdida para los cotizantes en su cuenta de capitalización individual. Cuando tú tienes el impacto cambiario, cuando tú conviertes a peso las inversiones en dólares. Ahora vamos a ver el impacto que está teniendo el aumento en las tasas de interés sobre las inversiones en pesos. Ah, sí, explícate eso, porque ahora ahora es a la inversa que lo veremos. ¿Qué pasa cuando las tasas de interés suben? El precio de los bonos se calcula en base a los intereses futuros que te va a pagar un bono y se descuenta, es decir, se trae al presente su precio ahora mismo con la tasa de interés a diferentes plazos de un bono. Y lógicamente, si las tasas de interés suben, el precio de ese bono baja. Y lógicamente eso afecta las cuentas de capitalización individual, porque ahora el valor de esa inversión tiene un menor valor. También van a estar afectadas la AFI, van a estar afectados los bancos comerciales y todas las instituciones financieras que tienen bonos. Sin necesidad, porque la economía dominicana está creciendo, pero todavía por debajo de su potencial. Y esa política monetaria todavía es aún mucho más nefasta. ¿Por qué? Porque la política monetaria está, al aumentar las tasas de interés, lo que está o es tratando de evitar que salgan capitales o atraer nuevos capitales. ¿Y qué pasa cuando vienen nuevos capitales? Uno, o se aprecia la tasa de cambio si el Banco Central no interviene. Dos, y si interviene, tiene que emitir y el Banco Central entonces volver para evitar que esa emisión tenga un efecto monetario, emitir bonos otra vez para recoger los pesos que utilizó o que creó para comprar esos dólares. Ahora también, si tú lo que estás tratando es un control de la oferta monetaria, Víctor, también tiene un componente externo en lo que se llama M3. Hay tres definiciones de oferta monetaria. M1, que es dinero que yo tengo en los bolsillos, más los depósitos de cuenta corriente en los bancos comerciales. M2, que tú le añades otro tipo de depósito, de ahorro y eso. Y M3, que incluye el componente en dólares de la oferta monetaria. Entonces tú estás, por un lado, aumentando la oferta monetaria que tú dices que tú estás tratando de controlar porque tú crees que eso está causando inflación. Entonces, hay que tener en cuenta todos esos factores que yo creo que al final van a resultar mucho más costosos para el país. Pero entonces, ¿qué sentido tiene lo que estamos mirando en la política monetaria? Porque algún objetivo específico se está buscando. Tú planteas que uno de ellos puede ser el tema de evitar fuga de capitales. Sí, que parece que los bancos centrales de América Latina... Pero quizás el Banco Central está mirando ese panorama con datos muy concretos que tiene de la región, quizás con otras prácticas que ha visto y lo que hace que actúe de manera preventiva. Pero esa actitud preventiva, ¿es realmente lógica o es exagerada? Yo creo que es exagerada. No solamente del Banco Central de la República Dominicana, sino también de muchos de los bancos centrales de América Latina.
en el sentido de que la República Dominicana es un país con estabilidad política, también con una buena tasa de crecimiento, lo que significa que las inversiones en la República Dominicana en inversiones en proyectos y esos tienen un potencial rentable bastante alto. Entonces, tú no vas a sacar tus capitales por un aumento de 0.25 en los Estados Unidos. Vamos a poner la cosa en términos prácticos, porque así se puede entender mejor, inclusive es más didáctico. Sí. En esta coyuntura, si te tocase a ti estar en el Banco Central, ¿qué hubieses hecho con la tasa de interés? Bueno, si yo creyera que es un fenómeno monetario, ¿ok? Que yo lo he puesto en duda. Ok. Y yo creo que ese ha sido el principal mensaje de mi intervención. Si fuera de carácter monetario, yo utilizaría el encaje legal, que lo usa el gobierno chino mucho, por un problema muy similar al que está viviendo la República Dominicana. ¿Cómo lo usaría? Vamos a ver. Mira, China, al igual que nosotros estamos teniendo un problema que no estamos notando, que está pasando también de desapercibido, que es lo que se llama mucho de una cosa buena, too much of a good thing. ¿Y qué es? Que nosotros tenemos unos flujos de remesa y unos flujos de capitales que están apreciando el tipo de cambio. ¿Qué han hecho los chinos? Los chinos lo tienen por otro lado, que es por el lado de sus exportaciones. Y ellos le están diciendo, ellos saben que si fueran ellos, si ellos dejan apreciar la tasa de cambio, van a afectar sus exportaciones. Y tampoco quieren ellos salir a monetizar la compra de esos dólares que entran a la economía china. Entonces ellos le dicen a los bancos, mira, estatales, compre esos dólares y probablemente le pagan una tasa de interés muy baja para que lo tengan en sus tenencias de dólares. Ahora, ¿por qué yo recomendaría el encaje legal? El encaje legal. Eso es uno. Yo recomendaría el encaje legal porque el encaje legal actúa como un impuesto. Uno, aumenta la tasa de interés al crédito, que es lo que tú estás tratando de frenar. ¿Por qué? Porque el crédito es lo que representa demanda por bienes y servicios. Y el crédito es lo que crea dinero bancario. Y le voy a poner al público un ejemplo muy simple. Si Víctor Bautista va y deposita un peso en un banco comercial y va Héctor Giuliani por un lado y pide un préstamo, el banco simplemente me crea un número ahí que dice usted tiene un préstamo y tiene derecho a ese peso. Ahora, ¿qué pasa con el encaje con ese peso que tú depositaste? Ese peso que tú depositaste tiene una posibilidad de multiplicarse. ¿Y cómo se multiplica? A través del crédito. Y por ejemplo, si hay demanda de crédito y el encaje legal es 10%, un peso que tú deposites se puede convertir en 10, que es lo que se le llama el multiplicador. Pero si tú aumentas el encaje legal a un 20%, solamente puede crear 5 de crédito. Ok. Un mecanismo de control. Sí, si tú quieres controlar, porque hay unas diferencias muy sutiles aquí. Una es de oferta monetaria, otra es de crédito. Pero además el encaje legal reduce la tasa de interés efectiva que reciben los depositantes. Pero igual le genera costos al Banco Central. No, cero costo. Y entonces, esto para que la gente entienda, yo también, que soy ignorante del tema, la tasa de interés overnight, por ejemplo, que paga el Banco Central, no es por esos depósitos que hacen los bancos en la institución monetaria. ¿Por qué paga el Banco Central esos intereses? El Banco Central paga esos intereses, o lo que yo le llamaría una tasa segura de rendimiento para los bancos, para que los bancos no presten. Cuando quieres reducir Sí, para que los bancos lo mantengan como excedente,
overnight y no lo presten. O que lo inviertan en títulos de corto plazo. Porque una cosa es el encaje legal y otra cosa son los excedentes de los bancos que van al sobre Banco el encaje Central legal. y que ganan una tasa de interés que es la overnight. Exactamente, pero si El esos encaje legal- excedentes aumentan, el encaje legal efectivo también aumenta, El encaje legal no gana interés. pero a un costo. No, el encaje legal no paga intereses. Pero los excedentes, al tú ponerlo en overnight, sí está pagando o sea que intereses. si tú subes o bajas encaje legal, tú controlas o abres. Tú cierras o abres. Exacto, cierra o abre. Es como una puerta esa. Es como una puerta, pero a costo cero, mientras que pagando intereses sobre la reserva, tú estás aumentando el déficit cuasi fiscal del Banco Central. Y no solamente eso, sino también que cuando lo aumentas, tú aumentas toda la cadena de títulos del Banco Central y del gobierno que van a tener que pagar tasas de interés aún mayores. No solamente el overnight, sino a un mes, a 2 meses, a 3 meses y a 10 años. Bueno, señores, pues entendimos entonces la clasecita de hoy, la clase de hoy, la Sí. cátedra. Está muy bien, Héctor. Seguimos en otra conversación, ¿verdad? En Don Dinero. A ustedes muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en una próxima emisión de Don Dinero.